Bienvenidos al estudio Discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 6, donde estudiamos las misiones mundiales para alcanzar al mundo para Cristo. En esta ocasión estudiaremos el paso número 6. Esta lección se titula ¿Es demasiado difícil? Y vamos a ver tres puntos muy importantes. El primer punto se titula ¿Una tarea imposible? El punto número 2, ¿hay que ser un supercristiano para ser un misionero? Y en el punto número 3, es difícil, pero vale la pena. Comencemos con el primer punto. ¿Una tarea imposible? Muchos creen que ser misionero es demasiado difícil, que es puro sacrificio y sufrimiento. Creen que vale la pena, pero solamente si otros hacen el trabajo. Algunos dicen, no podría vivir con tantas incomodidades, adaptarme a una cultura nueva y aprender otro idioma. Tengo temor a los insectos, las enfermedades y las comidas nuevas. O también dicen que los pueblos no alcanzados, como musulmanes, son muy duros y en muchos lugares prohíben la predicación del Evangelio. Seguramente a Pablo y a los apóstoles tampoco les gustaban las incomodidades de viajar a lugares lejanos, comer comidas extrañas, hablar con gente de otra cultura y dura de corazón, sufrir el maltrato y estar encarcelados y apedreados, pero aún así siguieron adelante. Hechos capítulo 5 cuenta una parte emocionante del primer movimiento misionero, y en este capítulo podemos ver que Pedro y Juan fueron echados presos por predicar, y al ser librados por un ángel, seguían predicando. No fueron intimidados. Ante las autoridades, otra vez, ¿qué dijeron cuando volvieron a prohibirles hablar de Cristo? Leamos. Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿qué dijeron cuando les prohibieron hablar de Cristo? Simplemente que iban a obedecer a Dios y no a los hombres. Y no solo esto, sino que leamos un poco más adelante, versículos 40 y 41. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, claro, del nombre de Jesucristo. Entonces, después de ser azotados y amenazados, Pedro y Juan salieron gozosos por haber sido dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Después, ¿dejaron de predicar? ¿Qué hicieron? En el versículo 42 leemos, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria a Dios. No dejaron de predicar. Continuaron su labor misionera. Ellos no se dejaron intimidar por las amenazas. En el paso número 2 vimos lo que sucedió cuando Pablo predicó en Iconio, Listra y Derbe. En cada lugar, al predicar, muchos se convirtieron a Cristo, pero después vino oposición por parte de los tradicionalistas y Pablo tuvo que salir hacia el próximo pueblo. ¿Qué diría Pablo sobre las dificultades en el campo misionero hoy? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo le está dando consejos a Timoteo y le está diciendo que la predicación del Evangelio trae aflicciones. Y no solo eso, unos versículos más adelante, el versículo 12, Pablo le dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En otras palabras,
Ninguna aflicción o riesgo se compara con la seguridad que debemos tener en Cristo. Ni cárcel, ni persecución, ni ninguna otra cosa. Y más adelante, en el capítulo 2, versículo 3, Pablo dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Este versículo tal vez puede ser un poco complejo de entender, así que lo vamos a leer en otra versión, en la versión del Nuevo Testamento de Arcas y Fernández. Como fiel soldado de Cristo Jesús, no te eches atrás a la hora de las penalidades. O en la versión de la Biblia Castilian 2003, comparte conmigo los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo le está diciendo, soporta los sufrimientos por causa de Cristo. Esto te hace un buen soldado. Cuando escuchamos todos estos consejos que Pablo le da a Timoteo, nos preguntamos, ¿qué motivó a Pablo a seguir adelante aún bajo oposición severa? Pues segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 9 dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La respuesta a esta pregunta la encontramos en la última parte, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces, lo que motiva a Pablo es la proclamación del Evangelio. Y parafraseando este versículo, diría de esta forma, aunque como delincuente esté prisionero, la palabra de Dios es libre para ir a todas partes. ¿Qué más motivó a Pablo? Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y cuando escuchamos estas palabras nos recuerda todo el trabajo misionero de Pablo, y su motivación es el amor por los que no tienen la salvación y por los salvos para que vivan en santidad. Cuando estudiamos todo lo que hizo Pablo, viene una pregunta que es el punto número 2. ¿Hay que ser un super cristiano para ser un misionero? Aunque requiere sacrificio, la vida del misionero moderno no es tan dura ni dramática como en los días de los pioneros, como viajar a un lugar desconocido y pelear con fieras peligrosas. La vida misionera de muchos hoy es parecida a la vida cotidiana en su país de origen. No todos, pero la mayoría de los misioneros viven en ciudades, en casas normales, haciendo cosas normales. Y cualquier habilidad utilizada en su país de origen puede ser usada por Dios en el campo misionero. Los misioneros hoy son muy variados. Por ejemplo, evangelismo, predicar su palabra; discipulado, enseñarle a alguien, enseñar un curso en la iglesia; predicación del evangelio; hospitalidad, recibir a alguien que de repente viene a visitar en tu ciudad, un misionero. Y si tienes una profesión, puedes usarla, por ejemplo, administración, apoyando en la contabilidad de la iglesia; o medicina, no permitiendo que tus hermanos estén mal de salud. O de repente sabes idiomas, pues enseñas un idioma en tu iglesia o das clases a los jóvenes de tu iglesia o traduces algún material, no lo sé. Utilizan lo que Dios te ha dado. Por ejemplo, yo soy físico y trabajo como profesor de matemática. Y en mi iglesia doy clases de matemática. Y a veces doy cursos gratuitos dependiendo de las necesidades de mis hermanos más jóvenes. Por ejemplo, hace un tiempo hice un taller de matemática, un taller gratuito. Hice estos volantes, uno para pegarlo en la iglesia y otro para pasarlo por internet. Y de esa forma sirvo al Señor enseñando. Y claro, siempre en cada clase comparto la palabra de Dios porque nos visitan personas o jóvenes en este caso que no conocen a Cristo y es una oportunidad para predicar el evangelio y que ellos conozcan de Jesucristo.
También, si tienes un trabajo de oficina o conoces de computadoras, de repente apoyando con la parte técnica, reparando las computadoras o instalando programas mejores que faciliten la administración, que faciliten el diseño gráfico, diseñando un volante o el periódico mural, produciendo videos para pasarlos por YouTube, por Facebook, o de repente tu trabajo se centra en construcción, mecánica, electricidad, apoyando a tus hermanos. No significa que no les vayas a cobrar, pero cobrándole lo que es justo, mirando sus necesidades, y si hay algún hermano con una necesidad, pues con tu conocimiento, pues ayúdale a él. De repente generando proyectos de bienestar comunitario, o si tu área va por la música, obras artísticas, pues de repente apoyando en el coro de la iglesia, o también en educación cristiana. Puedes escribir material didáctico si es que eres muy bueno en esa área, o si quieres servir en esa área, te preparas también. También en literatura, preparando y distribuyendo poesías, canciones, enseñando a los hijos de los misioneros, o trabajando en el ministerio a hombres y mujeres, también ministrar a jóvenes, ministrar a niños, ministrar a presos y adictos, o ministrar a mujeres y niños de la calle. Mi estimado oyente, hay mucho trabajo que realizar. Tú debes cumplir la misión que Cristo nos ha dejado. Tal vez no puedes ir y viajar a otro país, pero de repente puedes ir a tu familia, puedes ir a tu pueblo de origen, o puedes cumplir tu comisión allí donde estás, apoyando de repente a otro que sí puede ir. Estimado oyente, eso es nuestro trabajo, nuestra labor. Y tú debes cumplir tu parte con todo lo que Dios te ha dado. Ahora, ¿qué le diría a alguien que dice lo siguiente? Tengo interés, pero no sé qué puedo hacer yo. El trabajo es demasiado grande. Antes de responder a esta pregunta, voy a compartirte algunas estadísticas de la empresa Ipsos. El link lo vas a encontrar en la descripción del video. Y vemos aquí varios porcentajes. De este gráfico, el 61% cree en Dios o en un poder o espíritu superior. Veamos qué significan cada una de ellas. El 40% dice que cree en Dios, como se describe en sagradas escrituras, como Biblia, Corán, Torá, etc. El 20% cree en un poder o espíritu superior, pero no necesariamente en Dios. El 21% no cree en Dios ni en ningún espíritu superior. El 12% no está seguro y el 7% prefirió no decirlo. Ahora puedes entender la necesidad de compartir el Evangelio, y veamos un poco más de cerca estas estadísticas. Esta encuesta se hizo en 26 países y estos fueron los resultados. El 29% es católico, el 11% es protestante, o sea, evangélico, en sus diferentes denominaciones. El 2% es ortodoxo, menos del 1% es mormón, el 1% es testigo de Jehová, y hay un 4% de personas que se identifican como cristianos o pertenecen a otras sectas. Pero hay un común denominador en este grupo. Todos creen en el Dios de la Biblia, aunque con algunas distorsiones de las sectas. En total, 46%. De este 46%, solo el 11% es evangélico. Cree en la palabra de Dios como está escrita en la Santa Biblia. Además, hay menos de un 1% es judío. Hay otro grupo, musulmán sunita, 4%, musulmán chiita, 1%, u otros grupos de musulmanes, 2%. En total, aquí tenemos un 6%. Y tenemos otro grupo más, los hindús, 4%, los sikh, menos del 1%, budistas, 7%, confucionistas o taoístas, menos del 1%, practicantes de la religión popular china, menos del 1%, sintoísmo, menos del 1%, en total un promedio del 11%. También tenemos de otras religiones u otras creencias, 2%,
espiritual, pero no religioso, 7%, sin religión o agnóstico, 6%, y sin religión o ateo, 16%. En total, 29%. Finalmente, algunos prefieren no decir un 5%. 89% de la población mundial está influenciada por un dogma humano, por conocimiento humano, y que lo aleja del evangelio de la salvación, de cumplir la voluntad de Dios como está escrita en la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Entiendes la necesidad de compartir el evangelio de salvación? Entonces, ¿cómo responderíamos a este comentario? Pues efectivamente, el trabajo es grande. Ahora, ¿quién es responsable para tocar el corazón de los incrédulos? Pues nosotros somos responsables porque Jesucristo nos dejó esa responsabilidad. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Y cómo van a ser discípulos? Cuando les prediquemos. ¿Y quién les predicará si no hay quien vaya a predicarles? Estimado oyente, Dios no nos ha llamado a salvar al mundo. Este mundo está corrompido por el pecado y tiene fecha de caducidad. La palabra de Dios nos enseña que este mundo va a ser destruido y Dios hará cielos nuevos y tierras nuevas. Este mundo no se va a regenerar. Jesucristo no va a venir a hacer de este mundo un mundo mejor, porque este mundo está perdido. Él va a venir a rescatar a aquellos que han confiado en el Evangelio y han depositado su fe en Jesucristo y los rescatará y condenará a este mundo. Estimado oyente, solo nos ha llamado a predicar el Evangelio y dejar los resultados en sus manos. Predicar en todo lugar, cuando estés con tu compañero, con tu amigo o en la calle, compartir a todo el mundo. ¿Cuál es mi responsabilidad? Pues ser fiel y dejar los resultados en manos de Dios. Solo compartamos el Evangelio. Esto es difícil, claro que sí, pero vale la pena. Es difícil, pero no demasiado difícil. Es una lucha adaptarse a una cultura nueva, aprender un idioma nuevo y comer cosas nuevas. Después de trabajar por años como misionero en América Latina, un misionero dijo: pudimos conocer a personas diferentes a nosotros, pero muy especiales. Recibimos amor y dimos amor a ellos. Formamos amistades muy especiales con muchas personas que permanecen hasta hoy. Por encima de todo, pudimos ver la mano de Dios cambiando vidas, a veces radicalmente. Pruebas habían, pero también mucha bendición. Sí, era difícil, pero también era una gran aventura. Pasamos noches sin dormir por los zancudos, pero muy pocas. En algunas ocasiones nos dieron comidas que nunca habíamos probado antes, pero por otro lado, ¿cómo vamos a quejarnos cuando nos dan lo mejor que tienen con tanto amor? Qué sabrosos los mangos, las papayas, pastel de 3 leches y tamales. Estamos contentos por lo que Dios nos permitió experimentar. Uno puede mirar lo nuevo con temor o con un espíritu de aventura. En nuestro país nunca hubiéramos visto a una tortuga del mar poniendo sus huevos o dormir en una hamaca oyendo los monos aullar. Estimado oyente, el testimonio de muchos misioneros podría resumirse en las palabras de Pablo en Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Finalmente, para crecer espiritualmente, te animo a que memorices Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. También te animo a leer Hechos capítulo 8 al 14 nuevamente y ora al Señor para ser obediente a Dios
compartir el evangelio y poner al servicio de Dios y los demás los dones y talentos que Dios te ha dado. No olvides suscribirte al canal y compartirlo con todos tus contactos. Será hasta la próxima lección. Que Dios te bendiga.